En la confluencia de 3 continentes, el país de Canaán, la tierra prometida a Moisés después de la cautividad en Egipto, fue el lugar de encuentro obligado en todas las civilizaciones. Desde el Neolítico fue una de las regiones más disputadas del mundo. Allí se asentaron los pueblos del mar en el siglo XII a.C. De origen indoeuropeo, los filisteos se establecen como aristocracia guerrera en Palestina. Los arameos, pastores nómadas, se introdujeron y se hicieron sedentarios también sobre el mismo territorio, y además de los hebreos, llegan a Canaán otros pueblos semitas, los moabitas y los edomitas. La Biblia describe este proceso de ocupación de los hebreos desde el siglo XII a.C. como un tránsito lento y laborioso, asimilando o luchando con nuevos pueblos en trance de expansionarse. Entre todos ellos, los fenicios, que habían llegado mucho antes, hacia el año 2400 a.C., ya hablaban una lengua semítica muy poco diferenciada de las de los cananeos. Descendientes de la población originaria cananeo, el libro del Génesis llama a Fenicia el primogénito de Canaán. Un territorio tan disputado obligó a los fenicios a refugiarse en la estrecha franja costera más oriental del Mediterráneo, una tierra inhóspita y desértica tras la sombra de las 2 cordilleras paralelas, el Líbano y el Antilíbano. Allí siguieron una prudente política de adaptación al poder del pueblo políticamente dominante en cada caso. En vez de ocuparse, como otros pueblos semitas, del pastoreo, se dedicaron a la pesca. El nombre de su ciudad más poblada en la antigüedad, Sidón, significa pesquería, y poco a poco llegaron a ser maestros en el arte de la navegación. En las ciudades fenicias permaneció la tradicional organización semítica por tribus. Fenicia nunca llegó a constituir un estado y cada una de sus ciudades, Biblos, Sidón, Arbat, Ugarit, Tiro, mantuvieron su independencia. Al redactarse los poemas homéricos, era Tiro, situada en una isla a 500 metros de la costa y fuertemente amurallada, la ciudad que llevaba la iniciativa del comercio fenicio. Su política era fundar lejanas factorías como bases de aprovisionamiento y conservar el monopolio del comercio con Oriente y Occidente. Esto permitió a este pueblo de navegantes sobrevivir con sus propios rasgos distintivos durante más de 2000 años en uno de los territorios más asolados por las guerras de la antigüedad. Las ciudades fenicias, de apretadas y altas casas bien construidas y amuralladas, estaban gobernadas por una aristocracia de mercaderes que pagaba puntualmente su tributo al imperio dominante y solía poner su flota al servicio del mismo. Frente al faraón, frente al rey hitita o al cruel asirio, el mercader fenicio pretextaba humildad. Pero estos navegantes de Sidón y Tiro sabían que su imperio estaba sobre las olas, no en su pequeña ciudad congestionada de Fenicia. Como los mercaderes venecianos en la Edad Media, estas familias que eran simples ciudadanos en Tiro y Sidón tenían grandes factorías allende los mares, posiblemente incluso islas enteras en las que ellos eran los amos absolutos. Regresaban a su ciudad con motivo de las festividades religiosas o para participar en las decisiones políticas del Senado, con lo exótico de los países lejanos reflejado en el rostro, pero guardando celosamente en secreto el lugar de los mejores fondeaderos para la aguada o el de las nuevas factorías creadas para el comercio. Manteniendo bien guardados sus conocimientos sobre navegación y construcción de barcos, los fenicios constituyeron la primera talasocracia de la historia. No pretendieron asentarse y dominar el territorio al que llegaban, limitándose a fundar factorías comerciales por todos los países y a intercambiar ventajosamente productos con sus habitantes. Se dedicaban, cuando no había riesgo, a la piratería y al lucrativo comercio de esclavos que solían capturar al descuido entre las poblaciones que visitaban. Asimilaron, adaptaron y transmitieron los aspectos prácticos de la cultura y de los avances tecnológicos a lo largo del Mediterráneo y de Oriente. No existía aún la moneda, realizaban el trueque de productos, lo que exigía un complicado conocimiento del valor de la mercancía en los diferentes países o regiones en lo que los fenicios eran maestros.
El mundo, aún lleno de misterios, proporcionaba tesoros a los que conocían mejor sus secretos y tenían el valor de afrontar los peligros de la navegación. Surcaban el mar en pequeños buques de vela cuadrada, con la quilla plana, la proa curvada y un puente doble para 2 hileras de remeros. Con estas frágiles barcazas, siguiendo siempre la línea de la costa, cruzaron en todas las direcciones el Mediterráneo, penetraron en el Océano Índico e incluso se aventuraron en el Atlántico. Para ilustrar la magnitud de su empresa, basta pensar que la velocidad de la navegación a vela, dependiendo del viento, podía oscilar entre 2 y 6 nudos, algo así como entre 4 y 12 kilómetros por hora. La mayor parte de la literatura fenicia, que ha sido encontrada en las ruinas de sus templos, depositada bajo la segura custodia de sus dioses, hace referencia a mapas de costas y relatos de navegación. Por ella sabemos que los fenicios conocían la redondez del planeta, podían navegar de noche porque se orientaban por las estrellas y sabían aprovechar las corrientes marinas. Los navegantes de Cartago utilizaban la contracorriente profunda del estrecho de Gibraltar, el agua densa del Mediterráneo que de forma constante y a gran profundidad sale hacia el Atlántico, para salir del Mediterráneo cuando tenían el viento en contra, hundiendo una vela pesada a modo de ancla a unos 200 metros de profundidad, lo que explica sus éxitos en lo que tanto costó a los marinos griegos, atravesar la impetuosa corriente del estrecho de Gibraltar y comerciar con el Báltico y la Gran Bretaña. Esta habilidad comercial y su versatilidad política les proporcionó a los fenicios durante siglos enormes riquezas, sin necesidad de pagar el precio de la destrucción y la guerra entre todos, en la lucha por la hegemonía. Puede decirse que hasta bien entrado el siglo X a.C., en que el formidable crecimiento demográfico heleno encontró su única vía de escape en el mar y comenzó la colonización helena del Mediterráneo, ningún rival de entidad había dificultado la vida a los fenicios. A partir de esa fecha se inicia una despiadada y secular pugna por el dominio de cada asentamiento en las riberas y en las islas, lucha que heredarán Cartago y Roma y que constituirá el eje narrativo de la historia venidera.